Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, todos los hermanos, todos los amigos en la fe, en nuestro Mesías Yeshua. Les saludo a todos en nombre de nuestro Rey, nuestro Mesías. Espero que estén todos en el Shalom y en la bendición del Todopoderoso. Vamos a darle gracias al Eterno, vamos a darle gracias al Señor porque nos permite poder en esta tarde, noche prácticamente, en algunos países sigue siendo de día, pero que podamos nosotros en esta tarde o en esta noche escudriñar la palabra del Señor, ¿verdad? Ir a esa palabra que es ese manual de instrucción para con todo el pueblo del Señor y asimismo para con todos los amigos, todas las personas en general, ¿verdad? Que de una u otra forma queremos agradar a nuestro Dios, queremos obedecer, amamos a nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a darle gracias primeramente al Señor porque nos ha guardado, nos ha bendecido, porque algunos hemos descansado igual, ¿verdad? Otros han ido a laborar, pero asimismo el Señor les ha guardado, les ha bendecido, ¿verdad? Bendito eres, Padre eterno, eres el Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel. Gracias te damos, Padre eterno, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque nos has guardado de todo mal, de todo peligro. En este día, Rey eterno, aún nos has bendecido, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, si hemos hecho lo incorrecto ante tus ojos, si hemos transgredido tu Torah, tus mandamientos, tus instrucciones, Padre eterno. Seas tú en este momento limpiando todo nuestro ser interno y externo, Adonai. Quita lo que no te agrada de nosotros, Padre eterno, y que podamos cada día agradarte, que podamos cada día, Adonai, colocar en práctica esta palabra poderosa que es ese manual de instrucción para con nosotros, Adonai. En amor a ti podamos agradarte y obedecer tus mandamientos, Rey eterno. Háblanos a través de tu palabra en esta tarde e instrúyenos, Adonai, y que tu Ruach, tu Espíritu Divino, amplíe ese conocimiento a nuestra mente, a nuestra vida, Padre, que sea de bendición para cada uno de nosotros, para cada persona, para cada hermano, cada amigo, desde el lugar donde se encuentre, Padre eterno. Seas tú tocando a cada corazón y a nuestra vida, a través de los méritos de Yeshua HaMashiach. Gracias te damos, Rey eterno. Amén y amén. Les saludo a todos, espero que todos estén en el shalom del Señor, de Adonai, en la paz del Todopoderoso, que hayan algunos que hayan descansado, otros que aún en medio de sus labores y en medio del diario, de las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Podamos estar en el gozo y en la presencia del Señor. Estamos en el mes de Elul, un mes de preparación, un mes donde todo el pueblo del Señor se prepara para juntos celebrar estas fiestas de Adonai, estas últimas 3 fiestas del Eterno que están escritas en la Biblia, ¿verdad? Donde todo el pueblo del Señor se prepara, ¿verdad? Donde todo el pueblo del Señor trata de limpiarse, de retornar a Adonai, al Señor, de hacer Teshuvah, ¿verdad? Donde el pueblo del Eterno se limpia de toda contaminación, se purifica físicamente, espiritualmente, ¿verdad? Este es un tiempo incluso donde el Eterno está otorgando gracia y misericordia, ¿verdad? Para que la gente se vuelva a Él, para que la gente reconozca su transgresión ante Adonai y se vuelva de corazón, ¿verdad? Y asimismo esperemos estas fiestas que son muy importantes, ¿verdad? Que primeramente acerca del desperdicio del semen en vano y poder tocar un poco acerca de cómo rectificar, ¿verdad? Al respecto. ¿Cómo puedo rectificar, cierto? Cuando he llevado esta vida, cuando volvemos. ¿Cómo rectificar ante
ante esta situación, ¿verdad? Y asimismo, cómo agradar a nuestro Dios, a nuestro Señor, nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, en el primer video he hablado respecto a esto, cómo se da, ¿verdad? Cómo se da esto, las muchas diferentes razones de desperdiciar esa semilla, ¿verdad? Que el Eterno ha colocado en el hombre, ¿cierto? Con un propósito, ¿verdad? Cómo el por qué el Eterno habló a nuestros antepasados, a todo el pueblo de Israel, acerca de ciertas relaciones prohibidas o ciertas impurezas sexuales incluso prohibidas, ¿verdad? Que el Eterno en el monte Sinaí, cuando dio la Torá a nuestros antepasados, fue por un propósito y fue para que ellos no siguiesen contaminados con las mismas prácticas que venían desde hace mucho tiempo y también en Egipto, y que tampoco se contaminasen con las prácticas que iban a llegar a la tierra de Canaán y a esos lugares alrededor, ¿verdad? Porque esa tierra estaba igual contaminada, ¿cierto? Entonces entendemos muy bien que el desperdiciar el semen en vano es transgresión, ¿verdad? Y en realidad cada hombre debe tener esto en cuenta, ¿cierto? En especial el pueblo del Señor, el remanente de Israel disperso entre las naciones, todos aquellos que estamos retornando a la palabra del Señor, ¿verdad? Y que de cierta forma teníamos ciertas prácticas, ¿verdad? O que se tienen todavía aún, ya habiendo conocido y retornado a la Torá, estas prácticas, ¿verdad que sí? Que debemos tener muy claro eso, ¿verdad? Lo cual también se debe tener en cuenta, ¿cierto? Y hacer teshuvá. ¿Qué es teshuvá? La palabra en hebrea teshuvá se ha traducido en las Biblias como arrepentimiento, pero no es cualquier arrepentimiento, es volverse al Señor, es retornar a Adonai, el Señor, ¿verdad? Dejar esa vida que estabas llevando y retornar, dar la vuelta otra vez al Eterno, ¿verdad? Eso es teshuvá. No es un arrepentimiento común, como que, me arrepentí y ya. No. Ahora debemos entender, ¿verdad? Que así como están ese tipo, diferentes formas de que la semilla del hombre sea desperdiciada, no de acuerdo al propósito que el Eterno estipuló, dejó con el propósito que el Eterno creó al ser humano, al cuerpo, al hombre, ¿verdad? También hay otras formas de que se lleve a cabo esta transgresión, ¿verdad? Por ejemplo, si es una emisión natural o lo que se le llaman sueños húmedos, ¿verdad? Donde el esperma deja el cuerpo durante el sueño debido a un sueño que tuvieron, ¿cierto? Entonces sabemos muy bien que esto no es un pecado hecho a propósito, pero sin embargo sigue siendo un pecado, sigue siendo pecado, sigue siendo transgresión. ¿Por qué? Porque la única razón, ¿cierto? O una de las razones, y lo más principal, ¿verdad que sí? Por la que se tienen estos sueños húmedos es porque no se cuidan los ojos, no se cuidan tus ojos durante el día, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, encontramos en las cartas de los discípulos de Yeshua, cuando Yeshua dijo, ¿oísteis lo que fue dicho por aquellos de los tiempos antiguos? No cometerás adulterio. Y yo les digo, cualquiera que tan siquiera mire a una mujer con intención lujuriosa de codiciarla, entonces dice, ya cometió adulterio con ella en su corazón, ¿verdad? Y que es necesario entender por qué Yeshua dijo esto, por qué Yeshua interpretó de esta forma la Torá, ¿cierto? Y porque precisamente el codiciar a una mujer con lujuria, con intención de lujuria, ¿verdad? De codiciarla, precisamente eso nos lleva a la transgresión, ¿sí? Con el tiempo, o aún eso precisamente nos lleva al desperdiciar la semilla en vano, ¿verdad que sí? A eso nos lleva, por eso se refería a Yeshua,
acerca de que si no solamente ya adulteraste, no solamente ya pecaste con tener íntimamente relaciones prohibidas o impuras con una persona, una mujer, ¿verdad? Que no corresponden, sino ya con el simple hecho de mirarla y codiciarla lujuriosamente, ya transgrediste. ¿Por qué? Porque precisamente eso nos va a llevar a lo demás. Y el resultado va a ser el desperdicio del semen en vano, ¿cierto? Entonces por eso hay que entender el por qué Yeshua dijo esto, ¿cierto? Ahora, podríamos decir, o algunos pueden decir, eh, algunas veces las personas podrían decir que sí cuidan sus ojos, ¿verdad? Pero que aún presentan este tipo de situaciones, ¿cierto? Ahora, algo que debemos entender y tener claro es que cualquiera que se ha arrepentido realmente por la pérdida del semen en vano, lo cual debe ser una teshuvá, una vuelta al eterno, un retornar de nuevo al eterno, muy en serio, ¿verdad? Debe ser muy en serio. Eso debe ser muy en serio. Lo cual, aunque es muy difícil, ¿verdad? De rectificar o de reparar esta vida, esta acción, esta actitud, es verdad. Sin embargo, es posible. Sí se puede rectificar respecto a esto. ¿Por qué es difícil de reparar esta situación, estas actitudes? ¿Verdad? Porque es adictivo, ¿cierto? Es adictivo, pero el Padre Eterno va a obrar o va a permitir cuando hagamos realmente una teshuvah sincera y de corazón, de verdad. De verdad que la persona quiere agradar al Eterno, quiere obedecer al Señor, quiere agradar en todo sentido al Eterno, incluso en esta parte humana, se podría decir, aún en esta parte más humana, ¿verdad? Pero que podamos en realidad hacer esa teshuvah de corazón, volvernos a Adonai de corazón, ¿verdad? Por todos los medios, cuando alguien de verdad quiere arrepentirse, por todos los medios, por toda manera, el Padre siempre va a ayudar, ¿verdad? A hacer ese tipo de rectificación, tikkun en hebreo, ¿verdad? Entonces ahora, el arrepentirse por esto, al comienzo generalmente lleva muchos altos y bajos, ¿verdad? Así la persona para un ejemplo por un mes de desperdiciar su semen en vano, su semilla en vano, en especial los hombres, ¿verdad? Así pare en un mes, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? O una semana, o un día, ¿cierto? Sea el tiempo que sea que pare, vuelve de nuevo y cae en la misma situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es un proceso que no es de la noche a la mañana. Es un proceso que la persona debe hacer teshuvá de corazón y ahí sí mismo ir llevando este proceso de tikkun, de rectificación en su vida, ¿verdad? Muchas veces pasa, ¿cierto? Que se separa de nuevo durante un mes y luego otra vez, ¿verdad? Y aún así para completamente. Muchas veces la persona ya deja completamente, ¿cierto que sí? Y luego de un tiempo, a los 6 meses, se quiebra y vuelve otra vez y cae en la misma situación, ¿verdad? ¿Cierto? Y luego otra vez y llega el año de que no sigue con estas actitudes, pero vuelve al tiempo y cae de nuevo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y por qué sucede esto? ¿Cierto que sí? Hay veces puede parar de completamente, ¿verdad? Que la persona de corazón hace teshuvah y dice, no, no puedo seguir con esta actitud que es abominable ante los ojos del santo bendito es, de Hashem, del eterno, ¿verdad? Y para completamente, ¿cierto? Pero aún tiene sueños que terminan en una emisión seminal o en un desperdicio del semen en vano,
¿cierto? A pesar que ya ha terminado completamente esa actitud en su ser para agradar al Creador, con el tiempo empieza a tener esos sueños que terminan en lo mismo, ¿verdad? Lo cual, esas emisiones durante los sueños van a ser cada vez menos. Van a ser cada vez menos con el tiempo, ¿verdad? Mientras el cuerpo se recupera y asimismo el alma se recupera a sí misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo dije en el tema anterior, ¿verdad? Acerca de esto, que es un proceso que hay pecado, donde precisamente se agrieta no solamente el cuerpo físicamente, sino el alma. El alma se agrieta, ¿verdad? Y que hay que reparar, tanto físicamente como el alma, ir reparando, ¿cierto? Ir haciendo esa renovación en nuestro ser interno, nuestra alma sea renovada por el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Adonai, y asimismo desde nuestras partes internas humanas, nuestras emociones, nuestras actitudes, ir corrigiendo hasta que esa alma se vaya reparando a sí mismo, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que ocurre en el caso de la inmoralidad, en el caso de las relaciones impuras, en el caso del desperdicio del semen en vano, ¿verdad? Mientras el alma se recupera, ¿cierto? Y asimismo el cuerpo va a ser cada vez menos, va a ser cada vez menos que esta persona, aunque se haya apartado completamente en Teshuvá, de corazón, agradar al Eterno, va a tener cada vez menos, ¿verdad? Esos tipos de sueños. O ese desperdicio de semen en vano aún en medio de sus sueños, ¿verdad? Y que también en cuanto el Eterno ve que estás tomando las cosas muy en serio, ¿verdad? Que estás de corazón agradando al Señor con tu arrepentimiento o con tu teshuvá, ¿cierto? Eso va a ayudar más, ¿verdad? Va a haber más fortaleza de parte del Eterno, en todo sentido, ¿verdad? Pero en realidad esto no es una transgresión fácil, no es un pecado fácil o transgresión ante los ojos del Eterno, ¿verdad? No es como, por ejemplo, un día de reposo, ¿verdad? En el cual descansamos físicamente y aún incluso espiritualmente y tomamos fortaleza, ¿verdad? Por ejemplo, que en el día de reposo duermes físicamente y te recuperas, descansas, ¿verdad? Y con eso quedas bien, quedas listo, hasta tienes el tiempo para fortalecerte espiritualmente en la palabra del Eterno, ¿verdad? Esto no es como un día de reposo, no. Arreglar este tipo de situación, rectificar, ¿verdad? Esto lleva tiempo y ahora hace parte de esa rectificación como persona, ¿verdad? Debemos entender que estamos en este mundo para rectificar, para corregir nuestros errores, nuestras malas actitudes, ¿verdad? E ir creciendo a ese nivel espiritual y aún desde la perspectiva humana, ¿verdad? Que el Eterno quiere que cada uno de nosotros crezcamos, que el Eterno quiere que cada uno de nosotros seamos, ¿verdad? Como hijos del Eterno, como pueblo del Señor, aún desde nuestra parte humana, ir rectificando esas actitudes y con el espíritu de Adonai, con el Ruach HaKodesh, asimismo ir subiendo a esos niveles espirituales que Adonai quiere, ¿verdad? Entonces, ese es el principal asunto por el cual hace parte ahora, ¿cierto? Por el cual arrepentirnos, ¿cierto? Esto viene a ser ese principal asunto por el cual arrepentirse, incluso en esta última generación, ¿verdad? Porque esto es lo más común que se ve en toda parte en esta última generación, ¿cierto? Entonces, si alguien ha perdido el semen o su semilla, ¿cierto? En vano, durante algún tipo de sueño, ¿cierto? Aún así es pecado, aún así es transgresión, aunque ya no es lo mismo como que tú lo hagas directamente, ¿verdad? Con intención, ¿verdad que sí?
no es como provocado, ¿verdad? No se considera un pecado provocado, ¿cierto? Pero que hay que arrepentirse a sí mismo igual, hay que purificarse a sí mismo, ¿verdad? Hay que rectificar a sí mismo, ¿cierto? Hay que purificarse incluso físicamente. Purificación, mitbe, inmersión para purificación físicamente y aún espiritualmente hay que purificarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como lo he dicho, no se considera un pecado provocado o un pecado con intención, ¿verdad? Pero se considera pecado porque ese es el resultado de nuestras propias acciones, ¿cierto? Es el resultado de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque viene siendo el resultado de algo que viste aún hace 6 meses atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene a ser parte de esa lujuria de los ojos, ¿verdad? De esas cosas que has visto durante cierto tiempo y que la consecuencia viene siendo esa, ¿verdad? La transgresión, el desperdiciar en vano la semilla, ¿verdad? Aún inclusive, aún inclusive que ahora estás caminando allí en Teshuvah, en arrepentimiento, agradando al Eterno, ¿verdad? Estás cuidando tus ojos, no ves cualquier cosa que no te haga de provecho, que te va a contaminar espiritualmente hablando y físicamente, ¿verdad? Aún así cuidando tus ojos, ya lleves un tiempo que no, pero que presentas este tipo de comportamientos en tus sueños, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Cierto? Es porque precisamente es algo que viste hace 6 meses atrás, o hace un año atrás, o hace 2 años atrás, ¿verdad? Y que eso está allí, y aún así te estés cuidando tus ojos, ¿verdad? De no transgredir por medio de tus ojos, porque más adelante eso te va a llevar a eso precisamente, ¿verdad? Esa es la consecuencia. Entonces, el eterno Dios va a dar la ayuda, ¿verdad? Para que eso salga de nuestra mente, para borrar todas esas cosas malas, ¿verdad? Que están incluso ahí en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser interno, ¿verdad? Pero en realidad hay que ser un arrepentimiento genuino ante los ojos del Creador. Este tema es muy bueno, ¿verdad? Porque precisamente este tiempo, el mes de Lul, del calendario hebreo, es para hacer teshuvah, para arrepentirnos, ¿verdad? Para arrepentirse, dejar ya el mal camino y volverse al Señor, al Eterno, porque está dando gracia, misericordia, tiempo para que las personas se vuelvan de sus malos caminos retornen al camino de Adonai, al camino del Señor, que en realidad quieran agradar al Señor, que en realidad queramos vivir para el Eterno, ¿verdad? Ya no más de acuerdo a mi propia voluntad, de acuerdo a mis propios caminos, sino de acuerdo a los caminos de Adonai, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasos se llevan para Teshuvah, para arrepentimiento de corazón? ¿Cierto que sí? ¿Qué pasos? En Ezequiel capítulo, el libro del profeta Ezequiel capítulo 38, perdón, el libro del profeta Ezequiel capítulo 18, verso 32, dice de la siguiente manera: No deseo la muerte de una persona muerta, dice Elohim, o Dios, Adonai. Hagan teshuvah, retornen ustedes y vivirán. Dice allí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 32, ¿verdad? Hagan teshuvah y vivirán. Vuélvanse a Adonai, retornen a Adonai de corazón y vivirán, ¿cierto? Y vamos a entender este versículo, ¿verdad? ¿Qué significa que no quiero la muerte de una persona muerta? ¿Cierto? ¿Cómo es que se muere una persona muerta? ¿Cómo es eso? ¿Cierto? Pero vamos a entenderlo con la ayuda del Creador. Y segundo, ¿qué tiene que ver el retorno, el retornar, el hacer teshuvah de corazón con el vivir? ¿Verdad? Entonces, cuando alguien peca frecuentemente, transgrede los mandamientos de Adonai, vive conforme a sus propios deseos de su carne y no conforme al Ruach HaKodesh, el espíritu de Adonai, alguien que lleva una vida malvada y no hace la voluntad del Eterno,
se le considera muerta ante los ojos de Adonai, ¿verdad? Incluso espiritualmente. Así que los malvados aún durante su vida, durante esa vida, se les considera muertos porque están muertos espiritualmente, ¿verdad? Aunque estén viviendo, tal vez estén conduciendo, tal vez estén haciendo muchas cosas, ¿verdad? Pero en los ojos del Dios eterno están muertos, espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la consecuencia de sus transgresiones no hay vida, hay muerte espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura, ¿verdad? Y no solamente esa muerte física, porque si es por eso todo mundo vamos a morir en cualquier momento, pero más que una muerte física es una muerte espiritual ante el eterno Dios, ¿verdad? Es la consecuencia del pecado, la muerte, ¿cierto? De la cual Yeshua, nuestro Mesías, nos ha hecho libre incluso de la maldición de la muerte, que nos condenaba, ¿verdad? Que nos alejaba de Adonai, del Señor, ¿cierto? Entonces es tanto esa muerte espiritual como también esa muerte el día del juicio, ¿verdad? Que se conoce en la Escritura como la segunda muerte, que es la muerte espiritual, ¿verdad? La segunda muerte, donde ya le corresponde al alma, ¿verdad? Un lugar donde le corresponde al alma allí, de tormento o de muerte, la segunda muerte, ¿verdad? Que habla la Escritura. Por eso es que Yeshua, nuestro Mesías, en Mateo capítulo 8, verso 21 al 22, se refirió diciendo lo siguiente: otro discípulo le dijo: mi Adonai, primero déjame ir a enterrar a mi padre, déjame cuidar de mi padre hasta que muera. Fue la excusa de este hombre cuando Yeshua le dijo: ven, sígueme, ¿verdad? Pero Yeshua respondió: sígueme y deja que los muertos sepulten a sus propios muertos, ¿verdad? Porque precisamente Yeshua se estaba refiriendo a lo mismo, a lo mismo que está diciendo allí el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 32, ¿verdad? Las personas muertas, no quiero que las personas muertas sigan muertas o estén más muertas. Deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Hablando en ese sentido espiritual. Deja que ellos, muertos espirituales, entierren a sus muertos, ¿verdad? Pero sígueme. Y este hombre sacó esta excusa, ¿cierto? Entonces el eterno Dios dice: yo no tengo interés, no tengo deseo de que la persona muerta esté aún más muerta, que es lo que dice ahí en el versículo del libro de Ezequiel. Quiere decir que no tengo deseos que esta persona que es malvada ahora se quede así, dice Adonai, dice el eterno Dios, ¿verdad? Y que no tenga vida eterna, ¿cierto? O no haga parte incluso de un mundo venidero, o no haga parte de la vida eterna o de un mundo venidero, ¿cierto? Déjenlo hacer Teshuvá, dice Adonai. Arrepentirse de corazón, y retornar a Adonai de corazón, ¿verdad? Dejar sus malos caminos y darse la vuelta otra vez al Eterno, ¿cierto? Y él vivirá, dice Adonai, dice el eterno Dios. ¿Qué significa él vivirá? ¿Cierto? Vivirá para siempre conmigo. Tendrá vida eterna o vida en un mundo venidero, ¿verdad? En un mundo por venir. O la vida eterna que se refiere en las Escrituras, ¿cierto? Y muchos se preguntan acerca de estas fuentes, ¿cierto? De cuáles son las fuentes en la Torá sobre ese mundo venidero, sobre la vida eterna, ¿verdad? Pero dice allí a través del profeta el Eterno: déjenlo hacer Teshuvá y él vivirá, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos arrepentimos? ¿Cuáles son esos ingredientes? El versículo anterior, esto explica el ingrediente principal, ¿verdad? Para hacer Teshuvá. Especialmente esa Teshuvá, ese arrepentimiento y esa vuelta al Señor, sinceramente, a causa de la pérdida del semen en vano, a causa de la semilla en vano, aunque esto también sirve para arrepentirse de cualquier otra cosa. Esto que vamos a ver acá sirve para arrepentimiento de cualquier situación, cualquier pecado, cualquier transgresión, cualquier cosa que estemos haciendo mal ante los ojos del Eterno,
¿Cuáles son esos ingredientes principales para ese arrepentimiento sincero ante Adonai? Para esa rectificación, para hacer teshuvá, retornarse al Señor de nuevo, de corazón, y comenzar a hacer esa rectificación en nuestra vida para agradar al Padre Eterno, para irnos limpiando de toda esa contaminación física y aún espiritual, en la cual nos encontrábamos muertos, ¿verdad? En nuestras transgresiones, en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿verdad? Pero que ahora venimos a tener vida a través de Yeshua. Pero ¿qué pasa? Que si seguimos aún ya habiendo conocido de Yeshua nuestro Mesías y habiendo retornado a la Torá, ¿cierto? Y conociendo la palabra del Señor, seguimos allí, ¿verdad? Muertos espiritualmente. Seguimos allí transgrediendo los mandamientos del Eterno, desobedeciendo a nuestro Creador. Allí, y caemos allí y en el mismo punto, ¿verdad? Y de allí como que es imposible salir de allí. Pero es necesario hacer esa teshuvá sincera y ese arrepentimiento sincero y paso a paso ir rectificando y que haya esa sanidad en nuestro cuerpo como persona y asimismo que haya esa sanidad y en nuestro ser interno, ¿verdad? En nuestra alma, que es lo que Adonai quiere, que seamos limpios día a día, purificados y asimismo derramar de ese aceite sobre nuestra vida, esa unción del Espíritu de Adonai sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, primero, para arrepentirnos de corazón ante Adonai por nuestras transgresiones, para volver en Teshuvá a Adonai, como primer punto, hay que parar de pecar, dejar de pecar, hacer un alto, detenerse allí, ¿verdad? ¿Por qué? Incluso Yeshua mismo le dijo allí en Yohanan o la carta del discípulo Juan, capítulo 5, verso 14, ¿verdad? Allí en esa parábola o en ese proverbio, cuando habla Yeshua con el paralítico de Betesda, ¿verdad? Y Yeshua le dice, después de esto, Yeshua se lo encontró en el patio del templo y le dijo, mira, has sido sanado. Y dice, no peques otra vez para que no te sobrevenga algo peor que antes, ¿verdad? No peques otra vez, ¿verdad? Ya fuiste sanado, ¿cierto? ¿Cuánto hemos sido sanados a través de Yeshua en el madero? Porque hemos creído en Él, porque hemos hecho tevilá o inmersión en nombre de Yeshua para perdón de nuestras transgresiones y aún seguimos, no hemos parado, seguimos allí transgrediendo. Somos humanos, imperfectos, sí, pero que con la dirección del Ruach HaKodesh podemos ir caminando en esa rectificación y aún en medio de nuestras imperfecciones ir rectificando todas esas transgresiones, ¿verdad? Para agradar a nuestro Creador. Entonces, el primer punto es parar de pecar. No peques más. Detente allí. Retorna de corazón a Adonai. Arrepiéntete de corazón a Adonai. Ven a la presencia del Eterno si de corazón quieres agradar a tu Padre, a tu Señor. Y deja de pecar, ¿verdad? Cuando Yeshua se le apareció, le trajeron a la mujer adúltera para que la juzgase, ¿verdad? Dice allí en Juan capítulo 8, versos 10 y 11, poniéndose en pie, Yeshua le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban, verdad? ¿Nadie te ha condenado? Pero ella le dijo, ni siquiera uno, Señor, ni siquiera uno, Adonai, me ha condenado. Y Yeshua dijo, tampoco yo te condeno. Ve y de ahora en adelante no peques más, le dijo Yeshua, ¿verdad? Ve y no peques más. Apártate, no peques más, apártate de la transgresión, ¿verdad? Apártate, no lo sigas haciendo más. Entonces el primer punto es dejar de pecar, dejar de transgredir. Es que es muy imposible, no. Si has venido ante Adonai, retorna ante Adonai de corazón, arrepentimiento de corazón. Dejemos de seguir transgrediendo. Ahora, arrepentirse por el pecado, ¿verdad? Arrepentirnos por ese pecado, hablar con el Eterno, ser sinceros ante el Eterno, ¿verdad? Y entendiendo que Él conoce aún todo antes de que le expresemos palabras, Él ya las conoce, ¿verdad? Como lo dijo el rey y profeta David en el Salmo 139, verso 4, no hay palabra aún en mi lengua
He aquí, oh Adonai, tú ya la conoces todo. Entonces debemos ser sinceros ante Adonai, entender que Él lo conoce todo, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro ser interno, todo lo conoce Adonai, ¿verdad? Reconocer que estuvo mal mi transgresión, que estuvo mal el tiempo que transgredí, ¿cierto? Lo que se hizo, cuántas veces se haya hecho, cuántas veces se haya vivido de esa forma, ¿verdad? Tantas veces como nos sintamos mal, es necesario reconocer y arrepentirnos, volver a Teshuvá, aún si nos seguimos sintiendo mal por eso, hasta que realmente sintamos ese perdón de Adonai para con nosotros, y aún así sintamos nosotros mismos ese perdón. Me perdono a sí mismo porque Adonai me ha perdonado, siento su perdón, asimismo podamos perdonarnos a sí mismo, ¿verdad? Y que si sigues sintiendo que lo hiciste y que estuvo mal, y si sigues sintiendo, hay que continuar arrepintiéndose ante el Eterno, continuar reconociendo ante el Eterno, ¿verdad? Eso es correctamente la oración con el Creador, al reconocer, al ir a esa oración, a esa comunión con el Eterno y reconocer y expresar aún esas partes humanas, ¿verdad? Y aún cosas que hemos hecho mal, humanamente, transgredido, cosas que hemos hecho mal. El pedirle perdón de corazón, eso abre las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque te estás arrepintiendo de corazón y asimismo traes esa bendición que cubre toda o cada área de tu vida. Porque hay bendición cuando nos arrepentimos de corazón ante Adonai, cuando le somos sinceros, cuando expresamos todo, ya que Él conoce todo, así mismo expresamos, ¿verdad? Y sentimos muchas veces ese perdón de Adonai en nuestra vida, y sentimos muchas veces nosotros mismos perdonándonos, ¿verdad? Y eso trae la bendición de Adonai. ¿Y por qué trae eso la bendición de Adonai? Porque ahí en el libro del discípulo Lucas, capítulo 15, verso 10, dice: de la misma forma hay alegría entre los ángeles de Adonai, entre los malachim, por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Entonces en otras traducciones de la Biblia dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos de corazón ante Adonai, cuando confesamos en medio de la comunión, la oración, una oración que confesamos todo, ¿cierto? Que no hay que ocultarle nada a Adonai porque Él lo conoce todo, y expresamos todo lo que somos, todas esas partes humanas aún, todas esas partes internas, todas esas partes que hemos fallado a Adonai, e incluso todas esas habilidades que Adonai nos ha dado, y somos sinceros ante Adonai, y de corazón hay arrepentimiento. Dice Adonai que hay fiesta en los cielos, dice Adonai que hay alegría entre los ángeles de Adonai, ¿verdad? Cuando eso sucede, y eso baja la bendición de Adonai sobre tu vida, sobre cada área de nuestra vida, ¿verdad? Asimismo, ese es el segundo punto, ¿verdad? Y como tercer punto, ¿cuál es esa parte? ¿Qué es esa parte de esa teshuvá, de ese arrepentimiento en nuestra vida? ¿Qué hace parte de eso? ¿Qué nos lleva también a eso? ¿Cierto? Lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 30 al 31. El libro del profeta Ezequiel dice: retornen y traigan a otros de vuelta de todas sus transgresiones. Así ellos no van a ser un obstáculo de iniquidad. Despréndanse de todas las transgresiones que han hecho y formen para ustedes un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y dice como un signo de pregunta: ¿por qué debería morir, oh casa de Israel? ¿Verdad? Entonces vamos a entender eso acá, ¿verdad? No solamente es retornar, arrepentirnos de corazón, venir a la presencia de Adonai, comenzar a hacer ese tikkun, esa rectificación en nuestra vida, sino que hay allí algo. Traigan a los demás a Teshuvá, y que eso viene siendo parte de esa rectificación, ¿verdad? Eso viene a ser parte de esa rectificación, ¿cierto que sí? Esto es algo que también Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Dijo, ¿cierto que sí? Como instrucción, dio como instrucción esto mismo que estaba hablando ahí el profeta Ezequiel, lo cual está en el libro del discípulo Marcos, capítulo 5, verso del 18 al 20, lo cual Yeshua dijo: al entrar en el bote, el hombre que había sido liberado le rogó
que le permitiera ir con él, ¿verdad? Pero Yeshua no se lo permitió. En cambio le dijo, vete a tu casa, a tu gente, y cuéntales cuánto Adonai en su misericordia ha hecho por ti. Se fue este hombre y empezó a proclamar en Decápolis, una ciudad allí, cuánto Yeshua había hecho por él, y todos los que le oían estaban sorprendidos. Todos los que le oían, ¿verdad? Entonces es una instrucción que Yeshua mismo dijo, no, espérate, no me sigas, ya fuiste libre de esto, ya el eterno Adonai, el Señor, ha tenido misericordia de ti y te ha hecho libre de esto. Te ha sacado de allí, te ha limpiado, te ha purificado, estás haciendo esa rectificación. Ve, ¿verdad? Y cuenta a los demás, ve y cuenta a tu casa, ve y cuenta a las personas a tu alrededor, ve y cuenta cuántas cosas ha hecho Adonai contigo en su misericordia, ¿verdad? Ve y proclama, ve y anuncia las obras del Eterno para contigo, ¿verdad? Esa es una de las instrucciones también que vienen a ser parte de esta rectificación, ¿cierto? Entonces el final del versículo del profeta Ezequiel, ¿verdad? Verso 18, está diciendo, no quiero que mueran. ¿Por qué deberían morir así, oh casa de Israel? ¿Cierto? Sin haberse arrepentido. Hagan teshuvá, ¿verdad? Pero ¿cómo hacen teshuvá? Tú te arrepientes, tú haces teshuvá, tú retornas a Adonai y traes a los otros contigo, ¿verdad? Ve y cuenta a los demás. Trae a los demás también a teshuvá, ¿cierto? Lo dice justo aquí para que no sean un obstáculo de iniquidad para ti, ¿verdad? ¿Qué significa que no sean un obstáculo de iniquidad para ti? Algunas razones, ¿verdad? Algunas cosas podría ser que una de las cosas que hiciste o que hicimos, ¿verdad? Haya causado que otras personas también hagan lo mismo, pequen o transgredan la Torah, ¿cierto? Algunas cosas de las que hayamos hecho causó que otras personas hiciesen lo mismo, ¿verdad? Porque no guardaste los mandamientos de Adonai, no guardaste el día de reposo, no guardaste los mandamientos, entonces arrastramos a otras personas con nosotros, ¿verdad? A lo mismo, a transgredir los mandamientos, a desobedecer al Creador, ¿verdad? Algunas personas tal vez pensaron en seguir o hacer lo mismo que hacíamos antes, en seguir o hacer la misma transgresión, ¿verdad? A causa de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que se hacía antes, verdad? Si no eres modesto, si no somos modestos, eso causa que otras personas no lo sean, ¿verdad? Que otras personas también actúen sin modestia, ¿cierto? Así que hay que lograr que se arrepientan a sí mismo, ¿cierto? Es rectificar, ¿cierto? Esa transgresión incluso que hubo en nosotros, ¿verdad? Es rectificar por causa del arrepentimiento sincero, ¿verdad? Hacer que esas personas también retornen a Adonai y entiendan, ¿cierto? Este mensaje. Entiendan la misericordia de Adonai. Entiendan que también pueden ser redimidos a través de Yeshua, nuestro Mesías. Entiendan que pueden ser purificados. Entiendan que pueden ir rectificando todas estas transgresiones, ¿verdad? Que lo que Adonai quiere es que haya teshuvá, arrepentimiento, que retornen y que vivan, ¿verdad? ¿Por qué, oh casa de Israel, tenéis que morir por esto, ¿cierto? ¿Por qué tienen que morir si pueden hacer teshuvá, si pueden arrepentirse, si pueden volver de corazón a mí y vivirán, dice Adonai? ¿Cómo? Agradando al Eterno, haciendo ese proceso de rectificación, obedeciendo los mandamientos de Adonai, agradando al Eterno en toda área de nuestra vida, como hijos del Eterno, ¿verdad? Como pueblo del Señor. Entonces, por causa incluso de haber fallado en la pérdida de la semilla en vano durante tanto tiempo, ¿verdad? Lo cual el profeta Ezequiel dice allí, haz que otros se arrepientan, ¿verdad? Incluso hasta por esta transgresión que viviste, que causaste, que viviste por mucho tiempo. Haz que otros se arrepientan incluso del desperdicio del semen, del desperdicio de esa semilla que es abominación ante los ojos del Creador. ¿Por qué?
Porque cada vez que esto suceda, esto también viene a ser parte de tu rectificación. Esto también viene a ser parte, ¿cierto?, de esa rectificación que cada uno debe tener, que cada uno debe ir haciendo esa rectificación ante los ojos de Adonai. Ahora no es que esto nos impulse, es que yo tengo que hablar del Señor, es que yo tengo que decir, porque es que tengo que rectificar. No, el amar a Adonai con nuestro corazón nos lleva a obedecer los mandamientos de Adonai por todas las cosas y maravillas que ha hecho en nosotros, por su misericordia, por sus bendiciones y por su perdón, porque nos ha redimido, ¿verdad? Y que ahora tenemos salvación, ahora tenemos entrada al reino a través de Yeshua Mashiach, ¿verdad? Y por amor a Él, obedezco sus mandamientos. Por amor a Él, empiezo a hacer rectificación. Por amor a Él, empiezo a apartarme de lo que no le agrada. Y por amor a Él, eso me lleva a mí a hablar al prójimo las buenas nuevas del reino. Eso me lleva a mí también a anunciar y dar esa esperanza al prójimo de que retorne a Teshua, de que se arrepienta de corazón, de que se venga ante el Señor y asimismo rectifique, ¿verdad? Y haga el Eterno esa obra también en esa vida. Eso nos lleva a eso, ¿verdad? Como también dice ahí mismo en la carta del discípulo Santiago o Jacobo, hermano de Yeshua, capítulo 5, verso 20, dice: deben saber que el que devuelve a un pecador transgresor de sus sendas de extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá una multitud de pecados, de transgresiones, ¿verdad? Eso dijo Jacobo ahí en esta carta, ¿verdad que sí? Asimismo, dijo el apóstol Pedro Kefa, ¿verdad? En la carta de primera de Pedro, capítulo 1, verso 8, dijo: a través del amor al prójimo se hace retornar al que está en la transgresión, o cual también hace parte de nuestra rectificación, ¿verdad? Es decir, dice, a través del amor al prójimo se hace retornar al que esté en transgresión, ¿ya? Y ya yo allí en paréntesis escribo, lo cual también eso hace parte de nuestra rectificación. Cada vez que esa persona rectifica, es asimismo parte de esa rectificación propia, lo cual viene a ser parte de nuestra rectificación, ¿verdad? Es lo que los apóstoles de Yeshua nos dieron esas instrucciones en sus cartas, confirmando lo escrito en la Torá, confirmando lo escrito por los profetas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces es algo que nosotros debemos tener en cuenta, amada familia. Es algo que debemos tener en cuenta. Esto además es reconocido ante los ojos de Adonai, del Eterno. El hacer retornar a Hashem, al Eterno Dios, al pecador de su transgresión, hacerlo retornar de esa transgresión a Adonai, al Señor, ¿verdad? Alguna persona volverse al Eterno hará que otros más retornen en Teshuvá, en arrepentimiento, agradar al Señor y se arrepientan, ¿cierto? Hay ese arrepentimiento ante Dios, ¿cierto? Y eso es parte de la restauración incluso del remanente de Israel. Esto es parte de esa restauración del remanente de Israel que está entre las naciones disperso, ¿verdad? No hay nada más grande que esto, y es algo que precisamente hacían los primeros discípulos y apóstoles de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Iban y hacían retornar, hacían volver de nuevo a Adonai, de sus malos caminos a Adonai, ¿verdad? A rectificar, a hacer ese tikkun, ¿verdad? A ver esa sanidad interna, aún desde nuestras partes humanas, y asimismo esa sanidad interna en nuestra alma, ¿verdad? Entonces, asimismo, cuando Yeshua le hacía ese tipo de liberaciones a las personas, cuando Yeshua sanaba, cuando Yeshua hacía muchas cosas, ¿verdad? Hacía liberaciones a las personas de ataduras, de cosas espiritualmente incluso, ¿verdad? Y aún de enfermedades, mucho producto de ¿qué? De sus propias transgresiones. Muchas cosas eran producto de sus transgresiones. Otras eran para que el poder de Adonai se manifestase, ¿cierto? Pero muchas eran producto de estas transgresiones o manifestaciones espirituales, incluso eran producto de las transgresiones, ¿verdad? Decía Yeshua, nuestro Mesías: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Adonai contigo, aún al que estuvo
¿cierto? Lo que el verso que vimos ahora hace un momento, ¿verdad? El hombre que fue libre y que le dijo, ve y cuenta, no me sigas, ve y cuenta. Ve y haz retornar a los demás, ¿cierto? En arrepentimiento a Adonai por lo que el Eterno ha hecho contigo, ¿cierto? Para que asimismo dieran ese testimonio, se diese ese testimonio y vieran el poder del Eterno obrando y se volviesen de corazón a Adonai, ¿verdad? Entonces, para muchos, especialmente las generaciones jóvenes, el desperdicio del semen en vano, lo cual es una adicción, ¿verdad? Es una adicción. Hay muchas adicciones y esta es una de esas. El desperdicio del semen es la adicción más grande que puede tener un ser humano, ¿verdad? Más que cualquier droga, más que el dinero incluso, más que cualquier otra cosa. El desperdicio del semen en vano, ese desperdicio de la semilla, es el nivel más alto de adicción al que se puede llegar. Porque esencialmente es la única razón por la cual tenemos un cuerpo, ¿verdad? Como lo he dicho anteriormente. Si el eterno Dios realmente no necesitara o no quisiera que tú trajeses niños, ¿verdad? Que no se reproduciese el ser humano en la tierra, en este mundo, no habría propósito para el cuerpo, ¿verdad? Lo que significa en esencia que uno de los mayores propósitos del cuerpo es generar semilla, ¿verdad? Ese es uno de los mayores propósitos del cuerpo, ¿verdad que sí? Lo cual está allí mismo en Génesis capítulo 1, verso 28, como lo dije en el video anterior, ¿verdad? Así que una persona se vuelve adicta a ello, y lo cual a través de esa adicción es muy difícil, ¿verdad? De parar. ¿Cómo se puede superar eso? ¿Cómo poder superar ese mal deseo? ¿Cómo poder superar esta transgresión, verdad? Y es necesario ir tomando esos apuntes, devolver la transmisión, analizar todo desde la perspectiva bíblica y asimismo ir colocando en práctica la palabra de Adonai en nuestra vida, ¿verdad? Para que podamos ver resultados poderosos al aplicar la palabra del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede superar esto, verdad? ¿O qué es lo que permite que esto no se supere? ¿Cierto? Que sigamos allí en lo mismo, ¿verdad? Especialmente hablo con todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, con todo el pueblo del Señor, con todas las personas que conocen de Adonai del Señor, que practican cualquier tipo de creencia o fe, llámese cristiano, evangélico, protestante, de cualquier lugar, ¿verdad? Pero que hablo especialmente con el remanente de Israel disperso entre las naciones y con todo tipo de persona en general que quiere agradar al Eterno, que quiere que el Eterno haga esa obra en su vida, que quiere de corazón volverse a Teshuvah. Hablo, ¿verdad? Y asimismo con todos los amigos y las personas en general que quieren agradar al Creador, que quieren hacer lo correcto ante los ojos de Adonai, ¿verdad? Entonces, la ociosidad es dar cabida a todo esto. El perder el tiempo, vamos a ver estos tres puntos. Uno, la ociosidad. Dar cabida a esta transgresión, ¿verdad? Especialmente a esta que estoy hablando, pero también hacia las demás transgresiones o pecados o cualquier otra malas actitudes que ofenden a Adonai, ¿verdad? Vamos a ver tres puntos. Uno es la ociosidad, ¿cierto? Lo cual es dar cabida a todo esto. Dos, el perder el tiempo viendo o haciendo cosas que nada aprovechan. Aún hablando, ¿verdad? Es decir, que nada aprovecha aún ni para nuestra alma, no aprovecha ni para nuestra alma, menos, ¿verdad? Y la tercera, el hablar bromas o conversaciones improvechosas e impuras, ¿verdad? Esas tres cosas dan pie a la transgresión, dan pie a que sigamos allí, ¿verdad? Pero si empezamos a rectificar esas tres cosas, si empezamos a aplicar la palabra de Adonai en nuestra vida, vamos a ver resultados de parte del Eterno, ¿verdad? Como lo que dijo el apóstol Shaul, el apóstol Pablo a los primeros creyentes en Yeshua que vivían en Éfeso, ¿verdad? En la carta que les escribió en Efesios capítulo 5, verso del 1 al 20, lo cual les insto para que tomen apunte, Efesios capítulo 5, verso 1 al 20, tomen apunte, léanlo con tiempo en su casa, escudriñen allí entre la comunión con el Padre, con el Espíritu de Adonai, y que asimismo podamos entender en esa comunión de Adonai, en esa comunión, ¿cierto? Que podamos entender lo que está hablando allí.
¿cierto? Ya que estos son cosas que llevan, ¿cierto?, a la transgresión. Son cosas que llevan al desperdicio del semen en vano, ¿verdad? Son cosas que llevan a la transgresión, o a la promiscuidad, o al pecado de los crímenes sexuales o impurezas sexuales. Esas son cosas que nos llevan a eso. Y a alguna otra transgresión, otro pecado, otra cosa, ¿cierto? Eso nos va a llevar a todo eso, ¿cierto? Entonces, analizando esta carta a los creyentes en Yeshua, en Éfeso, capítulo 5, verso del 1 al 20, vamos a entender que está hablando de tres cosas principales allí, ¿sí? Las vanas conversaciones, ¿cierto? Las vanas conversaciones, las conversaciones que no tienen sentido, o bromas de doble sentido, o conversaciones improvechosas e impuras, eso es uno. Dos es la ociosidad, cuando hay ociosidad, no tengo nada que hacer, ¿verdad? Y tres, el desperdiciar el tiempo en lo que no es provechoso, ni físicamente, ni como humano no es provechoso, ni para nuestra alma no es provechosa, lo cual se encuentra allí en este escrito de la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Y que debemos entender y asimismo ir corrigiendo, aplicando, ¿verdad? La palabra de Adonai. También lo que dice allí en Mateo, capítulo 12, en el escrito en la carta del discípulo Mateo, capítulo 12, verso 35 al 37, lo cual dice de la siguiente manera: la persona buena dice cosas buenas, porque guarda el bien. La persona mala dice cosas malas, porque guarda lo malo. Además les digo esto: en el día del juicio la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayan hablado, porque por tus propias palabras serás declarado inocente y por tus propias palabras serás condenado, ¿verdad? Entonces, que esto viene a ser parte de esa transgresión, lo que hablamos, lo que expresamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros expresamos en nuestros lugares de trabajo, con los amigos, en nuestros lugares de estudio, en la casa aún, en cualquier parte donde estemos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca, verdad? ¿Será que lo que sale de nuestra boca es la palabra de Adonai? ¿Esos son los mandamientos de Adonai? ¿O qué es lo que está saliendo de nuestra boca? Cosa que debemos ir rectificando, ¿verdad? Cosas que debemos ir rectificando. Entonces, esto también habló el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, verso 2, también habla de lo mismo. También lo dijo el apóstol Pedro en su carta de primera de Pedro, capítulo 4, del 4 al 5. Son versos para anotar y asimismo ir y poder indagar, ¿verdad?, acerca de esto. No es bueno llegar a este punto de acostumbrarnos a este tipo de comportamientos, ¿verdad? Las palabras expresadas vienen de nuestro ser interno, ¿verdad? Las palabras que expresamos día a día en nuestros lugares de trabajo, en cualquier lugar, lugar de estudio, en cualquier lugar, aún en nuestro hogar, ¿verdad? Esas palabras que nosotros expresamos vienen de nuestro ser interno, lo cual son esas actitudes, esos pensamientos o esas voluntades, ¿verdad?, del hombre, del ser humano, revestidas en palabras, ¿verdad?, y que a su vez nos llevan hacia esa misma dirección, ¿cierto? Por eso es que Yeshua mismo dijo, y los apóstoles anunciaron, ¿cierto?, que lo que contamina al hombre no es lo que no es lo que entra de su boca y que tiene una gran interpretación y que se puede transgiversar también por muchas fuentes, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, y es precisamente por lo mismo, ¿verdad? Lo que sale de mí, ¿qué es lo que está saliendo de mí? ¿Qué es lo que yo expreso? Eso mismo dice la Escritura, que lo que hay en la boca del hombre, lo que hay en el corazón del hombre, lo que hay en ese corazón, es ese ser interno de esa persona, es lo que habla, es lo que expresa, ¿verdad? Entonces, no vacíes tu mente de la Torá de Adonai, de las palabras de la Torá del Señor, ¿verdad? No distanciar la mente de la sabiduría de Adonai, es otro punto, ¿verdad? No distanciemos la mente, nuestro corazón, de la sabiduría de las palabras del Eterno, ¿cierto? Nuestra mente debe estar llena de la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Debe estar llena nuestra mente, porque el pensar en relaciones sexuales prohibidas, el pensar en promiscuidad, el pensar en transgresiones y en cualquier todo tipo de pecados que ante los ojos del Eterno no está bien, ¿verdad?,
lo cual fueron instruidas a nuestros antepasados en la Torá, ¿verdad? Incluso en nuestras actitudes, el no ser modesto, ¿cierto? Todo eso que queremos almacenar en nuestra mente y alimentar en nuestra mente, todo eso nos lleva a la transgresión, ¿verdad? Y el cual el apóstol Pablo, Shaul, en la carta que le escribió a los Efesios, a los creyentes en Efesio, en el capítulo 4, verso 17 al 23, escribió de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, ya no anden como las naciones, ya no anden como los gentiles ustedes que han retornado al Señor. Que andan estos gentiles, estas naciones, en lo inútil que viene de su mente. El entendimiento de ellos ha sido envuelto en tinieblas, y han sido alejados de la vida del Señor, porque la ignorancia en ellos a su vez viene de resistir la voluntad del Señor. ¿Cierto? Entonces estas actitudes, estos pensamientos, todos estos comportamientos solo se sostiene de un corazón vacío, de una mente vacía, de un corazón vacío, ¿verdad? ¿Cierto que sí? El pensar en todo este tipo de transgresiones, en pensar en todas estas contaminaciones que para los gentiles, las naciones, ¿cierto?, les parecen normal, les parecen tan satisfactorio, pero que no es provechoso, que de nada nos sirve, sino que al contrario nos lleva por esos mismos caminos de transgresión, ¿verdad? Esos pensamientos que nos alejan de Adonai, del eterno Dios, solo entran en una mente que está alejada de la sabiduría, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿verdad? En una mente que está alejada de la sabiduría de Adonai. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría, verdad? Lo cual dice ahí en la Torá, en Deuteronomio, capítulo 4, verso 5 al verso 6, hablando, ¿cierto? Moshe allí, el Eterno hablando a través de Moshe, Moshe hablando al pueblo de Israel, dice: miren, yo les he enseñado instrucciones y estatutos, así como Adonai, mi Elohim, me ordenó, para que se puedan comportar conforme a ellos en la tierra donde ustedes van a tomar posesión, donde ustedes van para tomar posesión de ella, ¿verdad? Y dice: por lo tanto, obsérvelos y háganlos, las instrucciones y estatutos, mandamientos que había Moshe dado a conocer a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Por parte del Eterno. Dice: porque entonces todos los pueblos los verán como teniendo sabiduría y entendimiento. Cuando ellos oigan de todas estas instrucciones, ellos dirán: esta gran nación es de verdad un pueblo sabio, es de cierto, un pueblo sabio y con entendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es tener sabiduría? ¿Qué es llenarnos de sabiduría? ¿Qué es llenar nuestra mente y nuestro corazón de la sabiduría de Adonai? ¿Verdad? Y es precisamente llenarnos de los mandamientos del Señor, de las instrucciones de Adonai, y asimismo aplicarla a nuestra vida. Porque dice: porque ellos dirán, esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con gran entendimiento, ¿verdad? Entonces la sabiduría proviene de la Torá, de las instrucciones del Señor, ¿verdad? También asimismo, como dice el libro de Proverbios, ¿cierto? El libro del rey Salomón, Proverbios capítulo 1, verso 7, el temor a Adonai es el principio de la sabiduría, y hay buen entendimiento a todos los que la practican, los que practican los mandamientos de Adonai, ¿verdad? Y la piedad hacia Adonai es el principio del discernimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Sí entendemos? Los necios desprecian la sabiduría y las instrucciones de Adonai, ¿verdad? Pero dice que el principio el temor a Adonai, el tener temor de Adonai, ¿verdad?, es principio de esa sabiduría, tener reverencia ante Adonai, principio de tener reverencia y en amor a Adonai, obedecer sus instrucciones, ¿verdad? ¿Cierto? Y la piedad hacia Adonai, y dice que hay buen entendimiento para todos los que la practican, las instrucciones de Adonai, ¿verdad? Entonces, podemos entender muy bien esto, ¿cierto que sí? Esta es la forma de superar el desperdicio del semen en vano y cualquier otra transgresión,
Es una forma muy principal de superar, de ir rectificando, de ir corrigiendo, de ir reparando, ¿verdad? Estas transgresiones, ¿cierto? Realmente superar cualquier otro pecado incluso, ¿cierto que sí? Como pueblo del Señor. No te quedes sentado sin hacer nada, aprende Torah. Hasta el punto que siempre tengas algún tipo de novedad, algún pensamiento, un pensamiento relacionado con la Torah, ¿verdad? En la mente y en nuestro corazón, día y noche estar allí, meditando en la Torá, en las instrucciones del Señor, ¿verdad? Lo cual el rey y profeta David dijo en el Salmo capítulo 1, verso 2, ¿verdad? Dijo que dichoso o bienaventurado sería cada área de la vida del hombre, ¿cierto? Sería feliz y bienaventurado al deleitarse en la Torá de Adonai, lo que dijo el profeta y rey David. Y en la Torá asimismo medita de día y de noche, y su pensamiento va a estar lleno de Torá, ¿verdad? Meditando de día, de noche, en la Torá, en las instrucciones del Eterno, indagando, profundizando y asimismo aplicando, ¿verdad? Asimismo aplicando esta Torá a nuestra vida diaria, ¿verdad? Lo cual también en el Salmo 119, verso 9, dijo el rey profeta David, Salmo 119, del 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con colocar en práctica esta palabra, ¿verdad? Estas instrucciones. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Y que está hablando de los mandamientos de Adonai, ¿cierto? Siendo día a día limpio y lleno de esa palabra del Creador y aplicándola en la vida, en amor y en obediencia al Eterno, ¿cierto? En ese estudio diario de la Torá o en ese estudio semanal de Torá, ¿verdad? Cada día de reposo, incluso ese estudio de día de reposo en la Torá, algo tiene que haber en nuestra mente, ¿verdad? La Torá tiene que estar en nuestra mente, algo tiene que estar allí, constante en nuestra mente, ¿verdad? Porque tan pronto como tu mente se vacíe de cualquier pensamiento de Torá, se considera esencialmente una mente vacía, ¿verdad? Una vez que esta mente vacía está vacía esta mente, una vez que dejamos de indagar y de meditar día y noche en la Torá, en los mandamientos de Adonai, esta mente está vacía, ¿verdad? Y cuando esta mente se considera vacía, entonces se está dejando la puerta abierta para que entre la inmoralidad. Se está dejando la puerta abierta para que entre esa transgresión, ¿verdad? Que me ha costado, un ejemplo, rectificar, que me ha costado dejar, pero que estoy haciendo esa rectificación. Pero en el momento que dejemos esa mente vacía, es una puerta abierta para el pecado, para la transgresión, para la iniquidad, ¿verdad? Porque básicamente es lo que tu cuerpo te está pidiendo, ¿cierto? Lo cual en Isaías, el profeta Isaías, en el verso 26, verso 3, dice de la siguiente manera: tú guardarás en completa paz, en el Shalom, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿verdad? El profeta Isaías escribió que aquella persona que preserva en pensar en el Eterno, en su palabra, en sus mandamientos, en hacer su voluntad y en agradecerle, vivirá en completa paz, lo cual en hebreo es en Shalom, completa paz, esa paz que sobreabunda todo entendimiento, esa paz que abarca cada área de su vida, porque ha confiado en el Señor, ¿verdad? Entonces, tan pronto como tu cuerpo siente que hay una necesidad de hacer algo, porque tu alma está aburrida, eso es lo que el cuerpo hará, ¿verdad? Ese es el punto principal, ¿verdad? Por eso es que es necesario estudiar la Torá, los mandamientos del Eterno, la palabra del Señor, constante en nuestra vida, diario, semanal, cada día de reposo, pero que esté constante la palabra de Adonai en nuestra vida. Y no solamente que esté en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? No solamente llenarnos de Torah constantemente, ¿cierto? Llenar nuestra mente y nuestro corazón constantemente, sino irla aplicando, ir colocando en práctica esa Torah en nuestra vida, y que de esa forma vamos a empezar a rectificar, vamos a empezar a sanar cosas en nuestro ser interno, en nuestra vida, en nuestra parte humana y aún en nuestra parte espiritual, ¿verdad? Y asimismo vamos a comenzar a agradar, como dijo el rey y profeta David, va a empezarse a limpiar nuestra vida, nuestro caminar día a día, ¿verdad? Va a ser de una forma diferente.
ante los ojos de Adonai. Y es lo que el eterno Dios quiere. ¿Cierto que sí? Ahora hay gente que dice, yo estudio la Torah seriamente, yo estudio la palabra del Señor, yo leo la Biblia, yo me la sé, yo sé todo, yo estudio mucho, pero aún tengo este problema, aún tengo esta transgresión, aún no puedo dejar. ¿Sí? El otro punto es casarse, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, y lo dije en el video anterior, que el apóstol Pablo incitó y dijo que fuese bueno que tuviesen ese don ese don que él tenía, ¿verdad? De abstenerse, don de abstenerse, ¿verdad? Al pecado, don de abstenerse. Pero dice que es bueno que el hombre se case para que no se esté quemando, lo dice ahí esta traducción, ¿verdad? Para que no esté transgrediendo la Torah, para que no esté abominando ante los ojos de Adonai, cásese, ¿verdad? Y haga de acuerdo a lo que el Eterno le agrada, ¿cierto? Entonces, establecer esa relación, ese compromiso de acuerdo al aprobado por el Creador, también es necesario, ¿verdad? Entonces, el Eterno sea bendiciéndoles y guardándoles. Shalom para todos, el Padre les guarde, les bendiga, y espero que esta palabra sé que es de bendición, tanto para mí principalmente, como para todo el pueblo del Señor y para toda persona. Shalom y bendiciones.